Hoy día vamos a hablar de una cita acerca del espíritu del mundo que tiene San Juan el Evangelista y que es contundente. Y a partir de ella vamos a desarrollar lo que la cita dice en varias meditaciones. Y como siempre empezamos con nuestra oración al Espíritu Santo, la oración Jesús que vives en María, y una vez que hemos hecho estas dos prácticas que nos pide siempre el ejercicio del día, vamos a realizar ahora nuestra meditación. Como siempre, el esquema de meditación para ayudarnos, para no distraernos tanto, ¿no? Pedimos al Señor una oración preparatoria, que todo sea para su mayor gloria. La composición del lugar será tratar de ver con la imaginación la naturaleza caída, o sea, el hombre después del pecado, ¿no? ¿Cómo quedó? El Génesis nos dice, ¿no? Se veía desnudo, se escondió de Dios. Bueno, quedarnos con esa imagen, ¿no? Del hombre despojado, no tanto de la desnudez corporal, sino verse despojado de la gracia, ¿no? En una situación de caída, de postración, y posteriormente escondiéndose de Dios, ¿no? Temiendo a aquel que lo había creado por el pecado que había cometido. Temiendo a Dios, escondiéndose de él, no queriendo estar junto a él. Bueno, es eso el hombre que tiene el espíritu mundano. ¿Qué dice San Juan? Leo el texto de San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, dice, porque lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida. Y el que viene al mundo, el que es del mundo, no lo tiene al Padre. Miren ustedes, qué interesante esta frase de San Juan, porque nos ayuda grandemente a entender en mayor profundidad esto que nosotros hemos ido como de a poquito hilvanando, ¿no? La cita se la voy a leer la más larga, ¿no? No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él, no está en él la caridad del Padre. Porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida. No viene esto del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa y también sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí, primer puntito, hay que entender entonces que el mundano, como una de sus principales inclinaciones, bienaventuranzas, digámoslo así, porque se cree feliz en esto, se cree que en eso está la felicidad, cree que en esto va a alcanzar el verdadero gozo, pues piensa que la carne, el placer, ya sea el placer venéreo o el placer de la comida, del alcohol, la molicie, ¿no? El sentirse bien, ahí se encuentra la felicidad. La otra vez escuchaba una charla de este gran sacerdote jesuita, el padre Loring, que decía, si la felicidad se encontrara en el placer, pues las mujeres que trabajan en prostitución serían las mujeres más felices del mundo. Y ciertamente que no lo son, porque en ellas se ve muchísimo la tristeza, el abandono, la utilización, la instrumentalización, ¿no? Es todo lo contrario. Pero en el mundo, la persona mundana tiene estos parámetros. Comamos, bebamos, buscar en ellos, ¿no? Esa independencia, esa libertad, el no querer quedar suprimidos, ¿no? En ese deseo de tenerse por libres, por personas autónomas que deciden sobre su vida, sobre su cuerpo. Lo tengo que decir, escuchamos muchas veces en personas, en mujeres con esta actitud abortista, por ejemplo, que ellos pueden hacer con su cuerpo lo que quieren, y entonces como pueden hacer lo que quieren, lo cual tampoco es así, pero ya aceptando eso, quieren aceptar inclusive matar a un niño que, aunque esté en su cuerpo, no es su cuerpo. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una gran influencia del espíritu del mundo. Aspiraciones puramente laxas de, por ejemplo, tener placeres mundanos en la comida, en la bebida, placeres en la carne. Recuerdo mucho en una conversación que tenía una vez con una persona más o menos joven, imbuida, ¿no? del espíritu de la carne, decirme que la pureza, la castidad era una cosa boba, que no había cosa más hermosa y más bella que la sexualidad. Y ciertamente la sexualidad, en cuanto don creado por Dios, es una cosa buena. Y los cristianos jamás de los jamases podemos pensar que la sexualidad sea algo malo. El tema es la esclavitud a la sexualidad, la esclavitud a la pornografía, la esclavitud a la vida de promiscuidad, el adulterio, la fornicación. Esas son esclavitudes, porque el sexo, la sexualidad, cuando está unida con el amor, cuando está unida en el orden propiamente del amor, que es justamente el orden del matrimonio que genera estabilidad y la posibilidad de dar los frutos propios del amor, que son los hijos, no solamente que no es mala, sino que es buena y santificante. Y de hecho los esposos se casan para vivir de esa manera. Y la iglesia promueve esto. De ninguna manera está en la iglesia el que los cristianos no vivan, ¿no? Con esta consigna que Dios nos ha dado, que es multiplicar, ¿no? La descendencia. Entonces, pero por supuesto,
tiene que haber un dominio, porque la carne no puede dominar al cuerpo. Entonces tiene que haber un dominio, y por eso es que también en determinados momentos, eso también lo dice la Sagrada Escritura, en determinados momentos la Iglesia pide inclusive a los casados que como un acto, por ejemplo, de penitencia o de ofrecimiento a Dios, puedan ofrecer, por ejemplo, no tener un día intimidad. Pero la Iglesia jamás va a oponerse a las relaciones matrimoniales, a las relaciones sexuales matrimoniales, y justamente para eso se casan, para hacer los dos una sola carne, una sola carne. Entonces, aquí no estamos hablando entonces de que la Iglesia opone, pone límites, restringe. No, 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 no hay nada de eso. El tema es el pecado y el tema es el espíritu mundano. Cuando justamente los hombres dicen querer saltar las reglas y lo que hacen es generarse problemas. Cuántas veces la promiscuidad manifiesta patentemente los problemas en los que se meten los jóvenes? ¿Cuántos jóvenes que entran en la vida de la promiscuidad terminan o enfermándose o embarazando a una persona o embarazándose o inclusive en la depresión de haberse entendido como una persona que ha sido instrumentalizada, maltratada, abusada? Entonces, por supuesto que la Iglesia nunca se va a oponer al orden natural, pero Cristo nos ha enseñado a no tener espíritu mundano. Entonces, el espíritu mundano frente a este tema, a, este, a esta inclinación que dice San Juan, digamos, lo que hay en el espíritu del mundo es la concupiscencia de la carne. No estamos hablando entonces acá de la sexualidad, sino de la concupiscencia, es decir, de esa inclinación desordenada de la carne a querer sentir placer, sin razón, sin inteligencia, sin orden, y a desordenarse, y a extenderse, pensando que la vida es solamente eso. Bien, segundo punto. La carne, cuando está dejada a su suerte, lo que pide es delectación, voluptuosidad, entrega a los sentidos corporales, el sexo, el comer, el beber, el buscar el placer. Todo eso, todo eso después genera máximas, o sea, genera como normas, como principios de acción. Por ejemplo, las máximas del mundo, ¿no? La vida es para gozar. Hay que disfrutar, si no, vas a ser un aburrido. Es cierto que Dios nos da también el gozo y la alegría, pero cuando uno pone la alegría y el gozo en la sexualidad, está cayendo en un error. O sea, y ya eso se va presentando como si fuera la única cosa, ¿no? La única perspectiva del hombre. O, por ejemplo, lo que algunos en la política hoy día utilizan, que llaman el derecho al placer. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho, por supuesto, también al gozo. Pero cuando hablan del derecho al placer, hablan de el desenfreno en el placer, no el derecho. Otra cosa es el derecho, es el desenfreno en el placer, el desenfreno, el desordenarse, el no utilizar la inteligencia para gobernarse, el de estar desatado en esas cosas, ¿no? Y lo que hace no es otra cosa que esclavitud. Hoy día muchos, inclusive adultos y padres de familia, es una pena, promueven en sus hijos la exploración de la sexualidad y no tienen ningún problema, por ejemplo, de comprarles métodos anticonceptivos o métodos de barrera como el condón o cosas así, para que se cuiden, ¿no? O sea, que vivan lo que sea, que los usen o que usen a las personas, pero lo importante es que no tengan hijos, que tengan protección, como si esa fuera la protección. ¿Cuántas situaciones de suicidio hay hoy día a consecuencia de esta cosa? Hablaremos un poco más adelante de esto. Después, el pensamiento que hoy día se ha metido como una moda cultural, el llamado pensamiento de género, en donde al margen de la ciencia, de la biología, de la anatomía, el hombre se identifica según su capricho. Mira lo que es su naturaleza. Eso es espíritu mundano. O sea, y no hablo de personas que puedan tener alguna situación de dificultad, de problemas con este asunto, pero hay una tendencia de no ayudar y de perjudicar a la gente. Y entonces aparecen estas cosas y en vez de ayudarlas, las metemos peor, ¿no? En un pozo del que después nunca más van a poder salir. Confundir el placer con el amor. Entonces, amor es placer y como amar no es malo y no es pecado, uno puede vivir el placer como sea y con quien sea y de la manera que sea porque es amor. ¿Sí? Esa confusión. O después, la vida de la seducción, del placer, el romanticismo que pretende eh, hacer ver de que con eso se es feliz. O después, los derechos de las oportunidades, más cuando se trata de un matrimonio. Fracasó, otra oportunidad. Fracasó de vuelta, otra oportunidad. Y se vive en promiscuidad, en poligamia, vivir como quieras, ¿no? Son las sentencias del mundo. Y
disfrutar sin límites, disfrutar. La juventud está para disfrutar, ¿no? Las pantallas de cine, las redes sociales pintan esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, en otros países y en las películas, el joven va a la universidad y queda interno en la universidad, no va a estudiar, va a tener contacto sexual con otras personas. O si va a estudiar, bueno, es una parte. La otra parte es entrar en contacto con la droga y con la promiscuidad. ¿Qué tipo de enseñanza hay en esto? La moda que no incomoda, y entonces la moda que está presente en la manera de vestirse, en la manera de hablar. Da tanta pena hoy día encontrarse jovencitos, jovencitas con una boca que insulta, que dicen, digamos, groserías, que hablan de una manera grotesca, como si eso fuera algo moderno, bueno, atractivo, y después la misma manera de vestirse y de comportarse que quita el pudor, quita, digamos, el ordenamiento de las buenas costumbres, y entonces convierte a las personas no en personas, sino en cosas. O sea, hace que los demás tengan una percepción de la persona como si fuera una cosa, no una persona. Y por último, la carne, cuando es vivida así, de esa manera exacerbada, quita realmente la libertad. Genera mil problemas sentimentales. ¿Cuántas veces encontramos chicos destruidos? Porque eso es lo que pasa, ¿no? Y eso es lo que no dice nadie. Destruidos a consecuencia de haberse perjudicado con la impureza. Inclusive, ¿cuántos casos de suicidios hay? ¿Y cuántos casos de asesinatos? Hoy día se habla tanto del feminicidio, pero el feminicidio muchas por los celos, por sentirse disminuido frente a la otra persona, por las infidelidades que se tienen cuando todavía no están casados, es decir, los engaños y cosas así. Pasiones de muerte, porque claro, cuando una persona se abandona la pasión, pues vienen las pasiones, la lujuria y después la ira. Decía San Alfonso María de Ligorio, una persona que no trabaja en la virtud de la pureza, que no somete sus pasiones, tampoco va a someter la ira. Entonces puede hacer cualquier locura. Bien, destrucción de familias, la pasión, ¿no? Ahora es como que hemos entrado en una situación de tranquilidad, no nos hacemos ningún drama. El esposo que abandonó por infidelidad o la esposa que abandonó el hogar por infidelidad, bueno, ¿cuál es el problema? Que los hijos se sometan pues a la vida con un papá y sin mamá, o con mamá y sin papá, no hay problema, no importan. Lo que importa es la felicidad, ¿no? La felicidad que quieren encontrarla en este tipo de vida. Y lo que genera es más bien mayor sufrimiento, y el sufrimiento de los más débiles. O sencillamente digamos, el abandono de los compromisos, en el caso de los religiosos, de las religiosas, de los sacerdotes, el abandono de sus votos a consecuencia de la lujuria, los vicios, las adicciones y tantas cosas, ¿no? Bien, terminar entonces con un coloquio a nuestro Señor Jesucristo, en donde nosotros nos pongamos en su presencia, ¿no? Y veamos cómo el espíritu del mundo nos ataca por medio de esta cuestión. Claro, en nosotros está la tendencia natural a la procreación, pero esa tendencia tiene que ser regulada, tiene que ser ordenada, trabajada por la inteligencia y las virtudes. Cuando se desordena, el hombre se vuelve un mundano. Y como el hombre quiere justificarse el modo de vivir, crea estos principios de los que hemos hablado. Bien, terminamos entonces con un coloquio a la Virgen, que ella interceda por nosotros para que vivamos sometiendo, ¿no?, al hombre viejo, sometiendo la carne y viviendo, ¿no?, en la esperanza de la gloria de Dios, sabiendo vivir nuestra vida siempre en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Bien, terminar como todos los días con el Subtum Presidium y con el Ave Maris Stella. Nos vemos el día de mañana.